capítulo 2. Vamos avanzando, ¿verdad? Poquito a poquito. Pero vamos avanzando. Hoy entramos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Así que esperamos que sea de mucha bendición, ¿verdad? Para nuestra vida, para la vida de cada uno de los hermanos que en el transcurso de la semana siguen estudiando este libro. Así que vamos verso por verso, porque es importante, ¿verdad? Escudriñar la escritura poquito a poquito, no de un tirón, para poder interpretar, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo quiere darnos a conocer a través de su escritura. Así que hemos ido avanzando. ¿Y recuerdan algo de lo que tratamos el miércoles de la semana pasada? Sí. Era que vimos lo de cuando entregaron lo que hizo que se despeñó, ¿no? Judas. Lo que hizo Judas cuando era la entrega que se despeñó, cómo se reventó, bueno, lo del campo de donde lo enterraron, que era como un campo de sangre que se llamó, y lo del discípulo que eligieron para que fueran a matar los 12, que eligieron a Matías. Bueno, pues en el transcurso de estas semanas que vamos a estar estudiando el capítulo 2 de Hechos, en estas semanas veremos que en el libro de Hechos se narra la historia de cómo se fundó la iglesia de Cristo. También que la comunidad de creyentes empezó por la fe en Cristo, en un Cristo resucitado y en el poder del Espíritu Santo, que testifica, amar y servir, ¿verdad? Esas tres cosas. Entramos en el capítulo 2, con el mensaje central del capítulo, ¿verdad? Y Dios puede hacer cosas asombrosas a través de personas comunes, ¿cierto? Los apóstoles, los discípulos eran personas comunes, no eran personas sobrenaturales, ¿verdad que no? Eran personas normales, ¿no? Cuando Él le llena de poder a través de su espíritu, ellos pudieron hacer cosas mayores, ¿verdad? Que la que ellos estaban haciendo cuando Jesús estaba ahí. Nosotros, cuando escudriñamos las escrituras, antes cuando estábamos viendo la vida de Pedro, vimos que Pedro era un hombre súper inteligente, sensible, amoroso, ¿cierto? ¿Cierto que no? No fue eso, ¿qué? No fue eso. ¿Qué vimos de Pedro? Era espontáneo, era muy ¿qué? Del burgo. Era una persona que no sabía nada, no sabía letras. No sabía de letras. Pescador. Se asombraron de él cuando le vieron dar esos discursos. ¿Verdad que sí? Es así. Y el Espíritu Santo lo transformó. Entonces estamos en el Señor a que en este capítulo nos coloquemos en el lugar de los discípulos para apreciar cómo ellos aceptan nuevas verdades eternas y que estimemos su alegría al ver a miles respondiendo al mensaje del Evangelio, ¿no? El verso central de este capítulo es el versículo
38 del capítulo 2, que dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu. Recibirán el don del Espíritu. A esto le mandó Pedro. Entonces, hay muchos paralelismos entre la descripción de Lucas sobre el comienzo del ministerio público de Cristo en Lucas capítulo 3, versículo 22, y la del comienzo del ministerio público de la iglesia en Hechos capítulo 2. Pero el énfasis está en que debemos poseer la unión de Dios para poder servirle. ¿Cierto? Entonces, lo que queremos transmitir en este estudio es que la iglesia no empezó ni creció por su poder o entusiasmo, sino por el Espíritu de Dios. Fue su consolador y guía que Jesús envió al ascender al cielo. Vamos a leer al Hechos, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hoy no vamos a avanzar mucho. Vamos a ir despacito, porque igual nos vamos a quedar más en el versículo 1 que en los demás versos. Como vamos poco a poco, queremos sacarle todo el provecho, ¿verdad?, al texto, para que podamos entender el desarrollo del capítulo. Y le estamos dando la introducción al capítulo 2, ¿no? Y saben que las introducciones son un poco media, ¿cómo decimos? No lenta, sino un poco media espesa, ¿no? Porque queremos correr más, pero siempre las introducciones son así, son más difíciles, ¿cierto? Es como cuando tú le quieres decirle algo a una persona y no te sale, ¿eh? Hasta que le va cogiendo confianza y luego entonces te la suelta, ¿no? Eso es un poco así las introducciones, ¿no? Entonces, en el calendario judío se llevaban a cabo festivales solemnes. Recuerdan que nosotros estudiamos ya tiempos atrás las fiestas solemnes del pueblo judío: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés. ¿Vale? ¿Se quedan con eso? La Pascua, ¿cierto? Los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés. Estas celebraciones nacionales de Israel concuerdan con los eventos más significativos en la muerte de Cristo, ¿cierto? En la Pascua encontramos su muerte, en los panes sin levadura su sepultura, en las primicias su resurrección, como está escrito: primicias de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. En Pentecostés, la llegada permanente
a la tierra del Espíritu Santo. En esta base vamos a trabajar en este verso. ¿Se quedan, no? Con estas frases. La Pascua, ¿qué era lo que significaba? La muerte del cordero. Había un cordero, lo mataban, sacrificaban un cordero, ¿no? Claro que sí, sacrificaban un cordero. Había salvado en Egipto. Los panes sin levadura, ¿qué representaban? La pureza, La pureza, Su muerte. la muerte, Su muerte. por inmaculado. La primicia, ¿saben lo que era la primicia? Que llevaban los primeros frutos. Allí, la primicia. Entonces, ¿qué representaba? el domingo de resurrección. Resurrección, como está escrito. Primicia de los que durmieron es quién? Cristo. Pero lo vamos a ver poco a poco. ¿Cierto? Vamos ahí, poco a poco. Bien. Pero ya dicho esto, vamos a entrar ahora en la primera frase que dice, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés para usted? ¿Qué significa para ti? Pentecostés. No, a Jacob dejámoslo de último. No quiero que Jacob de último. A ver. ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué te suena a ti cuando es esa frase? 20 viene de 5, ¿no? Ujú. 20 costes, ¿no? Se han pasado 50 años, era. 50 años o 50 días. 50 días. 50 días. 50 días desde que había resucitado hasta la aparición del Espíritu Santo. Bueno, espera. Vámonos atrás. Más para atrás. Vámonos atrás. 50 días de la fiesta de la Pascua. Pero de la fiesta que fue sacrificada. De la Pascua. En el pueblo de Israel, vámonos a Pentecostés. ¿Qué Al significa? Antiguo Testamento. Esto es. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir qué es Pentecostés? ¿No? Bueno, están muy tímidos. 50 días después de la. A ver, miren. En mi Biblia pone Pentecostés. El término Pentecostés viene de una palabra griega que significa 50. La fiesta judía de las cosechas se celebra durante 7 semanas o 50 días, posterior a la Pascua. Muy bien. Pues mira, Irene, que tenemos una definición muy buena. Dámele a Jacob. Sí, como Alberto ya lo ha dicho, Irene también, Pentecostés, pues es una palabra griega que significa 50, que es 50. Eran los 50 días después de la Pascua, que significa paso o pasar por alto, de cuando en Egipto, cuando Dios le dijo a Moisés que tenía que unir el dintel de la casa con una señal, con la sangre de un cordero. Con la muerte del primogénito. Sí, entonces cuando el ángel pasaba, toda la persona que no tuviera esa señal, pues era el que moría el primogénito. Entonces, después, ese paso que era Pascua, ellos celebraron allí esa primera vez, esa Pascua. Entonces, cuando ellos salieron de ahí de Egipto al desierto, 50 días después de esa fiesta, de esa Pascua, celebraron entonces esa fiesta otra vez, celebramos esa Pascua, ¿no? Que era
Pentecostés, ¿no? Era lo que celebraba. Entonces, el pueblo de Jerusalén, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, pues eso era lo que estaba celebrando, el Pentecostés, esos 50 días, que eran la Pascua. Vale, entonces, vemos que es una palabra derivada del griego que significa 50 o 50. Esta fiesta judía, celebrada 50 días después de la Pascua, ellos celebraban las primicias de la cosecha de trigo. Así es. Entonces, en los días de Jesús, Pentecostés tenía 3 propósitos. Ojo, 3 propósitos. Conmemorar la entrega de la ley a Moisés. Segundo, una acción de gracias a Dios por la cosecha. Y tercero, ofrendar los primeros frutos. Y con esto quiero que se quede con este dato. Ofrendar los primeros frutos. ¿Por qué conmemoraban la ley de Moisés? Porque en esa fecha fue cuando Dios le dio la ley al pueblo judío en el monte Sinaí, capítulo 19 de Éxodo. Y ellos celebraban eso, en el día de Pentecostés celebraban estas 3 cosas. Se regocijaban por la ley que Dios le había dado. Le daban gracias a Dios trayendo antes de cosechar el trigo, ellos cogían, ¿se acuerdan? La gavilla que traían. Cogían un manojo de trigo y lo traían. Pues eso estaban ellos celebrando. 50 días después de que, bueno, en esa fiesta, vamos a decir, el día que crucificaron a Jesús, en ese día, que era la Pascua, cuando celebraban la Pascua, ellos traían ese manojo de gavilla, ese manojo. Y en los 50 días de Pentecostés, ellos entonces traían la primicia del trigo. Traían la primicia, que no era lo mismo. No era lo mismo. Traían la gavilla, la traían me doy a entender, ¿no? En la Pascua. Y luego la primicia la traían en Pentecostés. Tercero, ofrendar los primeros frutos. Estas 3 cosas eran lo que ellos estaban celebrando. Vale. Los judíos de esa época afirmaban que en el Sinaí Dios le entregó la ley 50 días después de la primera Pascua. Pentecostés es el cumplimiento de Jeremías capítulo 31, verso 31 y verso 34. Lo tiene Adam, me le pasa el micro a Adam. Que Dios ha puesto la ley escrita, ¿en dónde? En nuestros corazones. Vamos a ver lo que dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Muy bien. Eso es cuando la celebración de ¿qué? De la ley, regocijo de la ley. Entonces, el contexto histórico en Levítico capítulo 23,
de versículo 15 hasta el versículo 22, esto lo pueden anotar para que lo lean luego. En estos versos del capítulo 23 de Levítico, 15 hasta el 22, nos da las instrucciones originales para la celebración del día de Pentecostés. Aquí Dios le establece al pueblo de Israel que debían de coger 2 panes con levadura, debían ser mecidas ante el Señor por el sacerdote como parte de esa celebración. No sé si ustedes recuerdan que en la Pascua estaba prohibido comer pan con levadura, ¿o no? Y aparte tenía que saber toda la levadura de las casas. Sí, no podía haber levadura en casa. Exactamente. Panes sin levadura. Sin embargo, en la fiesta de Pentecostés tenían que tener 2 panes con levadura y mecerlo delante de ¿quién? Delante de Dios. Bueno, 2 cosas. Hemos visto que celebraban, se regocijaban por la ley, y hemos visto 2 panes que tenían que llevar levadura y mecerlo. Luego vamos a ir atando cabo, vayan quedándose con esas ideas. Dios estipuló que Pentecostés se realizara 50 días después de llevarse a cabo las primicias. Al celebrarse las primicias, tenían que contar 7 semanas, y al día siguiente, siendo el día domingo, era Pentecostés. Levítico 23, 15 y 16. Si alguien lo quiere leer, lo puede buscar. Dice el versículo 15: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. ¿Lo ven? Traían la gavilla, que era un manojo de trigo. Esto el sacerdote tenía que mecerlo, y a los 50 días entonces traían lo que era las primicias. Es preciso notar que en las primicias representa la resurrección. Ofrecían el primer fruto de la tierra, pero en Pentecostés entregaban voluntariamente de acuerdo a como Dios lo había bendecido. Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. El fruto que hubo el día de Pentecostés, cuando se formó la iglesia, fueron ¿cuánto? 3,000 personas. 3,000 personas. Estos datos nos van a nosotros a ayudar a mirar el por qué el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo. No sé si han ido siguiendo los pasos. Tengo la línea. ¿Muchas dudas? ¿Lo siguen o no? Bueno, volvemos a repetir. Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. David me lo puede, aquí lo tengo en pantalla. Dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Traían la primicia del trigo.
Sí, han entendido. La gavilla era mecida, pero que aquí era voluntariamente traían la primicia, el fruto, según como Dios le había bendecido en la cosecha, ellos tenían que traer el grano. La primicia para la iglesia del Señor, redimida, lavada con la sangre de Jesucristo. ¿Cuál fue? ¿Qué fue? La primicia. ¿Lo pillan? ¿El fruto o la bebida? Estoy confundida. El fruto. Que Cristo resucitó y tenemos vida eterna. Pero el fruto, Fruto. El Espíritu. Cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando se derramó el Espíritu Santo, ese día, la primicia, ¿cuál fue? El día de que se derramó el Espíritu Santo, el fruto fueron 3,000 personas. O sea, ¿3,000 lo que ellos iban a personas? presentar, que yo allá lo caímos, ¿no? Todos. Vaya, qué bonito, ¿no? O sea que Lo pillan, ¿no? Sí. las 3,000 personas que al final del capítulo se vuelven a Dios por la predicación de Pedro son el fruto voluntario. Ok. Sí, me siguen, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. O sea, lo que se celebraba el día del Pentecostés era todo una representación de qué. A ver si lo han entendido. Hemos dado algunos pasos con texto bíblico de lo que se celebraba en esa fiesta. Y el día de ese día, cuando se derramó el Espíritu Santo, sucedieron cosas. que todo lo del Antiguo Testamento, todas las fiestas, todo lo de la fiesta de la Pascua, todas las primicias, era todo sombras del porvenir que iba a pasar cuando venía Jesucristo. Amén. Todo lo que vimos, todo lo que pasa con Jesucristo lo venían expresando a través de esas fiestas. Iba a ser como materializado Amén. Esa es la palabra. en Jesucristo, ¿no? Toda la Y cumplido ahí. cumplido. Eso. Como si fuera vaciado ahí, ¿no? Ellos celebraban 3 cosas. ¿Recuerdan cuáles eran las 3 cosas que se celebraban ese día? Se regocijaban ¿por qué? Por la entrega de la ley. Por la entrega de la ley. Acción de gracias. Acción de gracia por la cosecha. ¿Y qué otra cosa? Los dos panes. Los 2 panes con levadura que tenía que mecer ¿quién? El sacerdote. Esas 3 cosas se cumplen allí, ese día. Es derramado el Espíritu Santo. Los 2 panes que representaban Israel y a los gentiles. Ahí estamos. A Israel y a los gentiles. 2 panes con levadura. Es que en la fiesta de la Pascua no se podía comer pan con levadura. Sin embargo, hay 2 panes con levadura aquí que tienen que ser mecidos delante de Dios. Amén, aleluya. Sí, el Señor con las fiestas iba haciendo un spoiler de lo que iba a hacer. La Pascua tenía que ser sin contaminación, sin levadura. Un cordero que iba a ser inmolado, muerto, pero sin una mancha. El cordero muere, que representan los panes sin levadura, su pureza de Jesús. El domingo, ellos en esa fiesta, por eso dice Juan que era una Pascua muy importante. Entonces, ese domingo, que las personas, todo el pueblo, todos los judíos de todas partes, ¿no? Imagínense que somos nosotros. Y entonces vamos para allá, para Jerusalén. Y el domingo teníamos que llevar la primicia, o sea, de lo que ya tuviera sembrado. Pero 7 semanas después, entonces tú llevabas 2 panes o frutos en agradecimiento de lo que el Señor ya estaba haciendo. Entonces, en Pentecostés, ese día, en el año 30, el Señor en Pentecostés empieza algo nuevo. Por generaciones piensan que Pentecostés hablaron en lengua y pentecostales. Sin embargo, el corazón de Dios está derramado en todas esas fiestas. Dios está diciendo, yo voy a volver a poner la ley, como lo hizo en el Sinaí, pero ahora la ley en el corazón de cada creyente, que va a ser mi templo. Así es. Bueno, había una pregunta ahí que dice, ¿qué representan los 2 panes?
Ya hemos dicho lo que representan los dos panes, ¿verdad que sí? Bueno, entonces los dos panes son dos nacionalidades, vamos a llamarlas así, los judíos o Israel y los gentiles, que es todo lo que es fuera del pueblo judío. Estos dos en un solo cuerpo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, y Efesios capítulo 2, verso 15 y verso 16. 1 Corintios 10, 32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de ¿quién? De Dios. No seáis tropiezo, ni a uno ni a otro. Efesios capítulo 2, versículo 15 dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, o sea, de ambas naciones, que Él hizo un solo cuerpo, un solo pueblo. ¿A través de qué lo hizo? El sacrificio de Cordero. A través de la sangre de Cristo. ¿Ven? Jesús, su muerte dio lugar ¿a qué? A que ambos fueran uno, tanto judío como gentil. Entonces, dos panes presentados nos hablan de dos pueblos que conformarían el cuerpo de Cristo, una misma unidad. Como dijo Spurgeon, no solo se salvará Israel, sino la multitud de los gentiles se lo revelarán al Señor Jesucristo. En esa representación. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, nosotros encontramos allí muchas cosas que nosotros no entendemos. Pero cuando nosotros analizamos a Juan capítulo 5, Jesús está allí confrontando a los fariseos, los publicanos, los escribas, y ellos se enfurecen con él porque él les dice que él y el Padre son uno mismo, que él viene de arriba, y Jesús tiene que decirle que todo lo que Moisés escribió habla de mí. Todo lo que Moisés escribió fue de mí, que él habla. Y tuvo una confrontación bastante seria allí con estas gente que enseñaban otras cosas. Entonces, los creyentes judíos recibieron este bautismo en Pentecostés y los creyentes gentiles en la casa de Cornelio. ¿Le parece esto extraño? ¿Le parece? Cuando se derramó el Espíritu Santo, verso 2 del capítulo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Escucha bien, ¿qué es lo que dice? Moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones. O sea, ¿sabe que los judíos fueron esparcidos por toda parte y ellos venían a celebrar la fiesta a Jerusalén? Aquí no está hablando que aquí habían gentiles. Aquí sobre quién se derramó el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2. Sobre judíos. Y entonces cuando nosotros nos vamos a Hechos capítulo 10, aquí vemos entonces una visión que tiene Pedro. Le baja un manto y le dice, mata y come. Y él no entendía la visión. Y él habla con el que le está presentándole ese paño, con la voz que le está diciendo mata y come. Y él le dice, nunca ha entrado en mi boca cosa común o inmunda. En el versículo 44 y versículo 45 explica la presencia de dos panes de Corintios 10, 16 y 17. Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 2 es la representación de esos dos panes. ¿Por qué? Te lo explico. Porque el Espíritu Santo se derrama en el capítulo 2 sobre judíos, en el capítulo 10 se derrama sobre gentiles. Y vamos a ver qué dice Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 16 y versículo 17. Dice en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Jesucristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. No sé si me doy a entender. ¿Han entendido? El Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, ¿sobre quién se derrama? Solo sobre judíos. Y luego en el capítulo 10, nosotros encontramos allí el Espíritu Santo derramándose ¿sobre quién? Sobre los gentiles. Y lo mismo que sucedió con los judíos en aquel día, sucedió con los gentiles. Hablaban ¿en qué? En lengua. ¿Vale? Aquí representan los dos panes de levadura que el sacerdote tenía que mecer. Ambos. ¿Sí lo entienden, no? Vale. ¿Qué representa la levadura? ¿Qué representa? A ver. Dice yo el pecado. ¿Qué más? ¿Qué representa la levadura? Contaminación. Contaminación. ¿Qué más? Inmundicia. ¿Qué más representa la levadura? ¿Qué más? Falsedad, porque la levadura. Falsedad. Porque aumenta la harina. Contagia. La harina contagia. Dice que un poquito de levadura laude o contamina toda la masa. ¿Cierto? Entonces, dado que los panes están hechos con levadura, representan a judíos y gentiles. Ambos pueblos están contaminados por el pecado. Según Levítico capítulo 23, versículo 19. La ofrenda por el pecado hace que los panes sean aceptables, al igual
que la muerte de Cristo hace la expiación tanto de los judíos como de los gentiles. Recuerda que sacrificaban un cordero para expiación ¿de qué? Del pecado. Para expiación del pecado. Y Jesús es ese cordero que expía el pecado. Entonces, ese sacrificio, tanto del cordero que perdonaba el pecado, Jesús es el que perdona nuestro pecado. ¿Me siguen? ¿Qué atributo de Dios has visto en el capítulo 1 y 2? ¿Qué atributo de Dios has visto? Ada no. Está descalificada. ¿Qué atributo de Dios? A Ramón, ven. La salvación. La salvación. Salvación. ¿Están de acuerdo? Salvador, de verdad, desde Levítico, de para allá. Dios es salvación. Dios es salvación. Hay más, y nadie más no veo más. Dios. Hay uno bueno ahí que es el amor. La misericordia. Y misericordia puede llamarse, ¿no? El amor y la misericordia que tuvo hacia una humanidad perdida en delitos y pecados. A ver, dame el micro. Pero también veo la gracia. Gracias. Amén. Así es. Gracias a Dios. Gracias. Fidelidad, dice yo. Dame el micro a Joa. Yo digo que Él es todopoderoso y es fiel, porque lo que Él dijo en el principio hasta hoy lo ha cumplido y lo cumplirá, lo que también ha dicho más allá. Claro. Ay, por favor, Tenemos una nueva promesa. Cántatelo. Ah. No, tú habla. Sí, no. Que es un Dios que no improvisa. O sea, es como un padre, ¿no? Él no improvisa porque él tiene todo planeado, planificado y va a pasar como él quiere. Jesús, el diablo no quería que Jesús muriera, pero ¿qué tenía que pasar? Porque él lo tenía, como yo dije al principio, no era improvisación, era un decreto de Dios. Ahora sí casa. No, que yo dije que también la promesa, y también vemos una promesa del Espíritu Santo. Así es. Yo creo que uno de el Dios de promesa, ¿no? Yo quería decir algo y es que me llamaba la atención en esta fiesta que era la fiesta de la cosecha, ¿no? Que presentaban la primicia y esto simbolizaba gozo también, correcto, que se regocijaban, pero es que la llegada del Espíritu Santo dio gozo y sigue dando gozo. Y es que cuando una persona recibe a Cristo, lo que recibe es gozo, porque recibe el Espíritu Santo. Así es. Así es. Entonces, en el capítulo 1, versículo 4, nosotros vemos que Dios promete, ¿verdad? Dios cumple promesa. En el capítulo 2, verso 33 y el verso 39, lo podemos leer, versículo 4 del capítulo 1, verso 4, primero dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿No? Y en el capítulo 2, verso 23, nosotros, verso 33, capítulo 2, verso 33, dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa,
del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros. Amén. Amén. Ahí estamos, esos dos padres, con ese propósito de unir dos naciones. Bueno, pues continuamos. Entonces, concluimos en esta noche diciendo que en el Pentecostés el Espíritu Santo bautizó a los creyentes y los unió en un solo cuerpo. Lo que pasó ese día en esa fiesta judía llamada Pentecostés nos ha abierto la puerta para que tengamos una experiencia con Dios íntima y sobrenatural. ¿O no? Sí. Sí. El Espíritu Santo nos ha permitido a nosotros que podemos entrar a la gracia de Dios, a su trono. Antes lo tenía que hacer ¿quién? Un sumo sacerdote era que tenía que hacerlo. Pedir perdón por los pecados de la humanidad. Matar un corderito, sacrificarlo y entrar a pedir perdón. Sin embargo, Jesús lo hizo por nosotros y el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones nos permite a nosotros estar en esa comunión con Dios. Verdades de hoy. Ese día, el día de Pentecostés, se consuma o se realiza el plan divino de unir a judíos y no judíos en un pueblo llamado Iglesia de Cristo. Se abrió la puerta a tener a Dios dentro del corazón del creyente para siempre. Ese gran día, Dios envió todo lo que necesitábamos para servirle y decir a otros de su amor. Función del cielo. Dios el Padre tiene el plan de salvación desde antes de crear al mundo. ¿Sabían que casi todas las religiones que no creen en Jesús como el centro, el núcleo de salvación, todas se han quedado en el pasado, en la ley? ¿Lo sabían? Todas se han quedado allí. Solamente el cristianismo somos los que hemos aceptado a Cristo como el centro de salvación y somos los que estamos encajados en el Espíritu Santo, en Jesús. Los demás están atrás, se han quedado todos esos años atrás, siguiendo aquello antiguo, no el nuevo pacto. Hay unos que parecen que se salvan, pero están igual, los mesiánicos, porque creen que Cristo es el Salvador, los mesiánicos, pero están arraigados a la ley. O sea, siguen con la tradición de la ley. Los judaizantes. Mesiánicos. Mesiánicos, se llaman mesiánicos por los mesías, pero qué bueno, qué bueno es estudiar la Biblia y poder encontrar la verdad, ¿cierto? En Cristo Jesús. La reflexión final, en vista de estas verdades, ¿qué cambios debería hacer en mi vida? Es algo que deberíamos nosotros de reflexionar, meditar, ¿verdad? Algo para nosotros mismos. ¿Qué cambios debería de hacer en mi vida?
¿cómo pienso llevar a cabo este cambio? O los cambios que yo haga en mi vida. ¿Cuál será mi oración personal referente a esta verdad y los cambios que debería efectuar en mi vida a través de esta oración? ¿Cierto? Cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, el propósito de Dios, cuál es el plan de salvación de nuestro Dios. Por años nosotros venimos escuchando que el día de Pentecostés fue el día de que se derramó el Espíritu Santo y que empezaron a hablar en lenguas y que el que no habla en lengua es porque no está bautizado en el Espíritu Santo. ¿Cuántos años hemos seguido escuchando esto, cierto? ¿Sí o no? Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos no hablaron lenguas angelicales. ¿En qué lengua ellos estaban hablando? Sus propias lenguas. Hablaban idiomas, su propia lengua, lo dice ahí en el capítulo 2. Y en Hechos capítulo 10, cuando reciben el Espíritu Santo los gentiles, sucede lo mismo. Ellos no estaban hablando lenguas angelicales, ellos hablaban sus propias idiomas. Y después de eso, después del derramamiento del Espíritu Santo, no encontramos más derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad que no? No encontramos más. Encontramos, me parece que Pablo o es Pedro que pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Ni siquiera han oído acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero no encontramos más sucesos así, más que Éxodo. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de la promesa. Yo lo que quería comentar es que, como está diciendo, ¿no?, el pastor, que las personas hemos vivido, porque también hemos estado ahí, algunas personas, de eso, de que si no se habla en lengua, en la lengua que ellos consideran que son lenguas, no tenemos al Espíritu de Dios en nosotros o no somos hijos, por lo visto. Pero lo que no entienden es que una diferencia es esa lengua que se hablaron ahí, que se refiere a idiomas, y otra cosa, lo que ellos se quieren referir, que son lenguas angelicales, que el mismo Pablo lo dice. O sea, yo hablo más que todo, pero no se puede hacer eso delante de las personas. ¿Por qué? Porque las lenguas angelicales se supone que son lenguas que yo estoy hablando en intimidad con Dios, y esa lengua lo que representan es que yo estoy adorando, agradeciendo, dándole la gloria a Dios, exaltando a Dios en lenguas angelicales. Y para eso debe de haber un intérprete. No es como quieren decir, que cuando empiezan a hablar rabacatacata, qué sé yo qué es lo que dicen, que se supone que ya están profetizando o le están diciendo a la gente algo. No se refiere a eso, porque eso no es así. O sea, ellos ni saben lo que están hablando ni están diciendo. No saben si son lenguas angelicales o diabólicas. Porque lo que dice que tiene que haber un intérprete. Y si no hay un intérprete, mejor callar. Porque ¿qué van a hacer? Como dijo Pablo, cuando llegue una persona nueva que no tiene ni idea de eso. Por eso es que hasta ahora hay mucha gente que, no, los cristianos son locos. Pero claro, porque si una gente que lo asustan con ese desorden, porque eso es un desorden. Y Dios, el Dios que yo le sirvo y al Dios que yo conozco es un Dios de orden. Y por eso Pablo lo dice, cuando uno habla en lengua, tiene que haber un intérprete. Y esa lengua se refiere a que esos judíos, por ejemplo, si uno estaba en Rusia, el otro estaba en Estados Unidos, claro, van a hablar inglés, van a hablar ruso. Y por eso ellos lo interpretaron, porque en esa lengua que cayeron fueron esos idiomas, y esas personas
Y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor, La el ley. creador de los idiomas. Así es, la ley que el profeta, que Dios les dijo a través del profeta Jeremías, que hemos leído, la escribiré en vuestros corazones. Estaba refiriendo al derramamiento del Espíritu